Buenas tardes, ¿cómo están? Soy la doctora Valeria Leone y en esta oportunidad les quiero hablar de derechos posesorios, juicio de desalojo, juicio de reivindicación y proceso de prescripción adquisitiva. Para eso vamos a comenzar por dar un concepto de posesión, que es el que maneja el Código Civil en su artículo 646. La posesión es la tenencia de una cosa o el goce de un derecho por nosotros mismos con ánimo de dueños o por otro en nombre nuestro. ¿Cuándo se adquiere el derecho de posesión? Cuando se ha poseído de forma pacífica durante un año completo, de forma ininterrumpida. ¿Los derechos posesorios son objeto de negocios? ¿Se pueden comprar? ¿Se pueden vender? Sí, se pueden comprar o se pueden ceder derechos posesorios. Pero hay una particularidad. Desde el 24 de octubre de 2013, los derechos posesorios no se inscriben. ¿Por qué desde esta fecha? Porque es cuando se sancionó la ley 19.149, que en su artículo 228 deroga el inciso séptimo del artículo 17 de la Ley de Registros Públicos, la 16.871, que justamente decía que se inscribirán los documentos públicos de derechos posesorios. Es decir, si bien se pueden comprar los derechos posesorios y es lo más correcto que intervenga un escribano público, no se inscriben en el registro de la propiedad inmueble. Es decir, si yo voy a obtener un certificado por el número de padrón, esos derechos posesorios no van a aparecer, no van a estar. ¿Qué sucede? En el 99,9% de los casos, los derechos posesorios uno no se los compra al verdadero propietario. Uno se los compra a una persona de quien cree que es el propietario. Esto digo cuando no hay demasiado asesoramiento. Pero la realidad es que a quien le están comprando normalmente es otro poseedor. ¿Qué sucede entonces? ¿Puede pasar que venga el dueño, que aparezca quien dice ser el dueño o el verdadero dueño y quiera iniciar un proceso de desalojo? Sí, es posible. El juicio de desalojo va a ser desalojo por ocupante precario, que es lo que comúnmente se llama o popularmente se dice intrusos. En ese proceso de desalojo, el poseedor va a oponer excepciones, es decir, va a contestar, porque tiene un plazo de 10 días desde que le llega el cedulón para ello. ¿Y qué va a contestar? Va a contestar que hace más de un año que vive en el lugar y va a valerse de determinada prueba. Primeramente, prueba documental. ¿Cuál va a ser esa prueba? Si intervino un escribano público, va a acompañar un testimonio de la cesión de derechos posesorios. Si compró con un compromiso de compraventa de esos que venden en la papelería, lo va a adjuntar. Puede suceder que haya comprado de boca, porque muchas veces hay gente que compra de esa manera, o va a valerse de otro tipo de documentación, como ser un recibo de luz, de agua, tal vez incluso se haga cargo de determinados impuestos, y también va a acompañar prueba testimonial. Los testigos van a ser seguramente vecinos que puedan acreditar que hace más de un año que está allí esta persona viviendo y que es al que conocen o identifican como el propietario. Esa posesión tiene que ser una posesión pacífica, no violenta, no clandestina. ¿Por qué? Porque este proceso de desalojo, el poseedor lo va a ganar. El poseedor lo va a ganar, le va a ganar a ese propietario. Para eso, el propietario se va a tener que valer de otro juicio, de otro proceso, que es el proceso de reivindicación. La reivindicación está consagrada o estipulada en el artículo 676 del Código Civil y está definida como aquel derecho que tiene el propietario de perseguir en juicio la cosa contra quien la posea y pretenda retenerla. Lo correcto sería que el propietario, que sabe, que está en conocimiento, que tiene poseedores, que tiene personas viviendo en su propiedad desde hace más de un año, vaya directamente a este juicio de reivindicación y no al juicio de desalojo, porque el juicio de desalojo, como les decía, lo va a perder. Puede suceder que no conozca, por desconocimiento, o porque piense que hace menos de un año que están allí las personas, o porque cree que los poseedores no van a oponerse, no van a contestar y demás, opta por el juicio de desalojo en el que sale perdidoso. Pero en este juicio de reivindicación es importante destacar que el propietario siempre va a ganar. O sea, aquel poseedor
por más que haya comprado con una intervención notarial o de otra forma, ese juicio lo va a perder y va a tener que restituir el inmueble. ¿Qué sucede? En este proceso de reivindicación, lo que va a tener que probar el poseedor evidentemente no es su calidad de poseedor, sino qué tipo de poseedor es, si es un poseedor de buena fe o si es un poseedor de mala fe. ¿Y eso por qué? Porque seguramente en el transcurso del tiempo el poseedor haya hecho determinadas mejoras, arreglos, construcciones en esa propiedad y va a querer que se le abonen. Entonces allí entran en juego distintos conceptos. ¿Cuál es el poseedor de buena fe y cuál es el poseedor de mala fe? El poseedor de buena fe es aquel que tiene un título traslativo de dominio, por ejemplo, una compra-venta, pero adolece de determinados vicios que, por supuesto, el comprador, el poseedor ignora. Entonces, es un poseedor de buena fe. Y el poseedor de mala fe es aquel que sabe que no tiene un título o que aquel título de posesión que tiene es vicioso o insuficiente. ¿Esto por qué? Porque el Código Civil da el derecho de retención en determinados casos, es decir, el de mantenerse en la propiedad hasta que no se le abonen las mejoras. Ahí tenemos que distinguir. El poseedor de buena fe, al poseedor de buena fe, perdón, o al de mala fe, le son abonables aquellas mejoras útiles que consisten en mantener o son para mantener la propiedad, para mantener la cosa. Esas le son abonables y puede retener la cosa hasta que no se le abonen. Después tenemos por otro lado que el poseedor de buena fe, puede reclamar la mejora, que se le abonen las mejoras, que realizó antes de la contestación de la demanda. Tengan en cuenta que es un proceso largo, son procesos que a veces llevan años. Las mejoras que realizó antes de la contestación de la demanda le son abonables y el propietario puede optar entre abonarle las mejoras propiamente dichas o abonarle el aumento de valor que tuvo la cosa a raíz de esas mejoras. En cambio, aquellas mejoras que realizó posterior a la contestación de la demanda, esas no le son abonables. Allí, sí le son abonables, pero si el propietario se rehúsa a pagar ese precio, la opción que tiene el poseedor, este poseedor de buena fe que realizó mejoras después de contestada la demanda, lo que puede hacer es retirar los materiales siempre y cuando sean sin detrimento de la cosa. O sea, se puede llevar las mejoras que realizó siempre y cuando no genere daños a la propiedad. Y por otro lado tenemos el poseedor de mala fe, que la única opción que tiene es llevarse los materiales sin detrimento de la cosa, sin importar si las mejoras las realizó antes o después de contestada la demanda. Después hay un tercer tipo de mejoras que se llaman mejoras voluptuarias. El Código Civil las define como aquellas que son de placer y ornato. Sería algo así como decir las que implican un lujo, por ejemplo, una piscina, una barbacoa. Esas nunca son abonables, ni al poseedor de buena fe ni al poseedor de mala fe. La única opción que tienen es llevarse sin detrimento de la cosa. Siempre ese concepto está presente, latente. Aquello que implique deteriorar, destrozar o romper, no pueden llevárselo. Como dijimos, en este proceso de reivindicación siempre va a ganar el propietario. Y ahí entra en juego entonces el tema de las mejoras. Yo para eso les quería comentar 3 sentencias donde justamente se ven estas diferencias en cuanto a las mejoras y en cuanto a los reclamos. Evidentemente en las 3 tienen la obligación de restituir los poseedores, pero se las voy a comentar porque las pueden incluso buscar ustedes en internet o pueden interesarles los ejemplos. Una sentencia es la sentencia definitiva número 34 del 2012, dictada por el juez letrado de primera instancia de Las Piedras de tercer turno, donde se hace lugar a la demanda de reivindicación
debiendo el poseedor restituir el inmueble ubicado en Sauce, Canelones, donde el demandado podía separar los materiales de las mejoras útiles sin detrimento de la propiedad, en caso que los actores no optaran por el pago del precio de las mismas. Los actores, evidentemente estamos hablando del propietario. La parte demandada apeló, ya que pretendía cobrar mejoras necesarias a su juicio, como la instalación de alambrados, porteras, potreros, praderas, instalación de alambrados, montes de eucalipto y aportes a BPS y DGI. El Tribunal de Apelaciones de Civil de cuarto turno, en sentencia definitiva número 38 de 2013, confirmó la sentencia de primera instancia únicamente, o sea que no hizo lugar al pago de los alambrados, porteras, potreros y demás. En otro caso, tenemos el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de segundo turno, en sentencia definitiva 322 de 2008, que confirmó una sentencia definitiva del Juzgado Letrado de Pando de tercer turno, en la que se condenó a restituir el bien, agregando que la parte actora debía pagar a la demandada la mitad de las mejoras existentes. En este ven que es como más amplio el fallo, porque habla de mejoras existentes sin determinar cuándo se realizaron, o si son útiles, si son voluptuarias. En este caso no dice nada, es como más amplio. Y un tercer ejemplo es la sentencia número 1/12 del 6 de febrero de 2012, dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de séptimo turno de Maldonado, respecto a poseedores de más de 9 años, en las que se ordena a los demandados restituir el inmueble y el pago de las mejoras útiles. Estos apelan la sentencia porque les agravia en que no les condena al pago de las mejoras necesarias. Solicitan que se ampare el derecho de retención y que condenen al actor al pago de $8.000 por concepto de mejoras necesarias. Allí el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de sexto turno confirma la sentencia de primera instancia, esto es únicamente restituir el inmueble y el pago de las mejoras útiles. Estos son algunos de los ejemplos. Y por último, para redondear, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que un poseedor pueda iniciar el proceso de prescripción adquisitiva y obtener una sentencia que le sea favorable y de esa forma convertirse en propietario? Tienen que pasar 30 años. Eso está en el artículo 1206 del Código Civil, 1196 y 1211 del Código Civil, y esa posesión tiene que ser pública, pacífica, no equívoca y en concepto de propietario. Es decir, acá entra en juego aquello de que la posesión no puede ser clandestina, violenta, sino todo lo contrario. Tiene que ser pública, pacífica, no equívoca y en concepto de propietario. Otro tema importante es que la posesión, los años de posesión se pueden ir sumando. No necesariamente yo tengo que estar en posesión 30 años. Yo puedo sumar a mi posesión la posesión de aquel que me vendió su posesión, sus derechos posesorios. Es decir, yo puedo estar comprando 25 años de posesión y dentro de 5 años voy a poder iniciar el proceso de prescripción adquisitiva. Eso sí, está en el artículo 1206 que les mencioné anteriormente del Código Civil. ¿Qué interrumpe la prescripción? Un juicio de desalojo, un juicio de reivindicación. Allí se interrumpe y se empieza a contar de vuelta el plazo. El proceso de prescripción adquisitiva lleva un par de años y es un proceso costoso porque tiene unos cuantos gastos. Entre ellos hay que contratar a un agrimensor que haga un plano específicamente para el proceso de prescripción. Hay que obtener certificados registrales que tienen su costo, o sea, certificado de la propiedad de inmueble, justamente por el número de padrón que se pretende prescribir. Hay que obtener información también de los linderos. El artículo 127 del Código Civil dice que hay que citar a los linderos y a veces no tenemos conocimiento de cómo se llaman, quiénes son, entonces sacamos información por los padrones para poder notificarlos de la demanda. También hay que obtener lo que se llama la salida fiscal, que en el caso de Montevideo se obtiene en la Agencia Nacional de Vivienda. Bueno, por supuesto que se inscribe la demanda, se inscribe por supuesto que la sentencia a la parte demandada, que va a ser el último propietario conocido, ya sea que surja de la información registral, que surja de la salida fiscal, etc.
Si no comparece al proceso, se le va a designar un defensor de oficio, al que también hay que abonarle sus honorarios y bueno, después los que uno ya conoce, los timbres y demás. Entonces, es un proceso que se encarece, es un poco costoso, pero lo que no hay que perder de vista, que si bien el proceso es caro, es un proceso que lleva tiempo, a veces se están prescribiendo una propiedad, se está prescribiendo una propiedad que tal vez vale, no sé, $100.000, $50.000, $60.000, y si lo hubiesen comprado de su dueño directamente, hubiesen tenido que abonar eso y no los gastos del proceso. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, desde esa óptica, no es un proceso tan caro. Sí es un proceso que lleva tiempo, porque más allá de esperar los 30 años, tienen que abordar los tiempos del Poder Judicial. Pero bueno, espero que les haya resultado, les haya sido útil esta información y nos estaremos encontrando en un próximo video con otra temática para tratar. Muchas gracias.